Buenas tardes. Primero, para agradecerle al padre César Corcuera por haberme convocado a presentar el libro de Marco Corcuera, su señor padre. Mi saludo a los miembros de la mesa, a Dimas, a Marco Corcuera y a Eduardo González Villaña. Particularmente es un honor estar con ustedes porque me da la sensación de que esta es una mesa muy emotiva. Emotiva porque quienes estamos frente a ustedes hemos estado cruzados de una u otra manera por la presencia de Marco Antonio Corcuera, por su actividad como promotor y por su actividad como poeta. En la carta que escribe desde el Sexto Abraham Arias Larreta menciona, por ejemplo, entre uno de los que estaba dedicada la carta, Alfonso Vázquez Arrieta, que es tío de Dimas Arrieta Espinosa, de Huancabamba. Alguna vez leí una columna de Eduardo González Villaña en la que decía que uno de los primeros poetas, o el primero acaso que conoció, fue Marco Antonio Corcuera. Soy Harold Alba, mi padre era primo de Horacio Alba, que fue también miembro de los cuadernos trimestrales de poesía, y Marco Corcuera, que es un notable notario en Trujillo, ciudad en donde estudié Derecho. Así que creo que estamos en una mesa en la que hemos coincidido, ¿no?, por la emoción, hemos coincidido por el aprecio y por el respeto a lo que significó la presencia de Marco Antonio. Presentar Extravagancias, la obra de Marco Antonio Corcuera, es un honor que acepté y agradecí, porque significa no solo pretender un acercamiento a la poesía del fundador de los cuadernos trimestrales de poesía, sino a quienes lo antecedieron y a quienes lo sucedieron. Lo dicho lo reafirma la carta de ingreso que le escribe Abraham Arias Larreta desde el Sexto, en donde Marco Antonio nos devuelve a ese gran poeta nacido igual que Vallejo en Santiago de Chuco en 1908, quien introdujo en su discurso el calificativo cholo con una acepción desde la ternura, que nos abre una primera ventana para entender la poética de Marco Antonio Corcuera, su estilo que fue desde poemas de hondo lirismo hasta proclamas épicas de profundo contenido social. El saludo de Ramiro Prialet, publicado como prólogo del tercer número de los cuadernos trimestrales, que nos pone frente al poeta orgulloso de su militancia partidaria. Eran otros tiempos, por supuesto, en los que su compromiso político se fortaleció con otra APRA, una APRA auroral que representaba la lucha y el sueño reivindicativo de las clases oprimidas, liderada por un infatigable Aya de la Torre, cuya prédica combativa capturó y nucleó a los poetas de aquel entonces en el famoso grupo Los Poetas del Pueblo, que tuvo a Marco Antonio Corcuera entre sus más sobresalientes representantes. Retornar a Marco Antonio Corcuera significa volver y recuperar las poéticas de Julio Garrido Malaver y su Dimensión de la Piedra, a Mario Florián y su espíritu telúrico, pastoril y de denuncia, con quienes seguro en este momento continúa bregando con el hueso izquierdo en alto por un Perú que todavía espera mucho de sus poetas. Aquí es preciso detenernos a reflexionar sobre su compromiso social, que para muchos significó la postergación pública de su obra. No olvidemos que si bien Marco Antonio fue un poeta conocido desde sus años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publicó 11 libros de poesía, que pudieron ser mucho más. Sin embargo, fue un incansable promotor cultural, alguien preocupado por difundir la obra de otros poetas, sobre todo jóvenes. El premio El Poeta Joven del Perú es la prueba más contundente de su magisterio. Lo dicho no significa que el poeta haya dejado de escribir. Extravagancias es solo la punta de un iceberg que nos advierte sobre su producción inédita, que sus hijos y la fundación que lleva su nombre empezaron hace algunos años a publicar. Poeta vinculado activamente a la generación del 40, nos entregó una obra que desmitifica el modo coloquial al que acudió la mayoría de sus coetáneos. Marco Antonio no necesitó subirse a la ola del verso libre ni a las vanguardias que caracterizaron el siglo XX. La suya fue una poesía que recogió las formas clásicas y desde ellas supo moverse con libertad para transmitirnos su energía. Yo lo conocí en 1995
cuando tenía 17 años. Quiero contarles una anécdota. Yo recuerdo que cuando llegué a Trujillo, cogí la línea telefónica porque quería conocer al fundador de los cuadernos trimestrales, y ahí estaba su dirección, su teléfono de su casa en Santa Inés, y lo fui a buscar y empecé a visitarlo periódicamente, hasta que un día hubieron unos Juegos Florales convocados por la Universidad Nacional de Trujillo, a la que yo había enviado un poemario que estaba seguro que iba a ganar. Tenía 17 años, había tenido el atrevimiento de publicar un libro y pensé que los otros poemas que había enviado al concurso merecían un premio. Así que fui a la noche de la premiación al local donde se iban a abrir los sobres y decir quiénes eran los ganadores, y con ese atrevimiento que permiten los 17 años me senté adelante a su costado. Él estaba sentado al lado de Juan Paredes Carbonell, y en el jurado estaba Luis Laos, Reinaldo Naranjo y Nicolás Girovi. Reinaldo se pone a abrir los sobres y empieza a decir quiénes eran los ganadores de aquel concurso. Menciona el primer puesto, que era un alumno de la Nacional, no había sido yo estudiaba en el Antenor Orrego, y de repente Reinaldo, con su voz así grave, dice: segundo puesto, Universidad Antenor Orrego. Ese era yo. Facultad Derecho. Y yo empiezo a ponerme de pie, estaba seguro que era yo. Pero Marco Antonio me toma del brazo y me dice: espera con calma. Pues me siento disimuladamente, y el seudónimo era de alguien que había firmado como Pan con Mantequilla, que era un chico del Antenor Orrego, que era becario en la biblioteca, y que una semana atrás me había botado de la biblioteca porque estaba haciendo bulla. Y ahí dice bien claro: silencio. Entonces, bueno, sale Enrique Robles, que era el poeta que quedó en segundo puesto, y Marco Antonio me mira y me dice: ahora te toca ser su amigo. Y le hice caso. Pasa el fin de semana, fui a buscar a Quique, y con Quique nos hicimos muy buenos amigos, fundamos el grupo Triángulo 4 que mencionó el joven que me presentó, y empezamos a visitarlo a Marco Antonio ya en grupo, casi todas las semanas. Eso fue durante los años que estuve en Trujillo, que fue hasta el año 1999, 4 años, y que él pacientemente nos recibía, sin importarle que éramos unos muchachitos que todavía estábamos empezando a conocer lo que era realmente la poesía, pero nosotros íbamos a aprender con él. Recuerdo esto también porque el primer libro que me obsequió fue Sonetos Transitivos, prologado por el Premio Poeta Joven del Perú 1985, Luis Eduardo García. Forma clásica con la que abre sus poemas de arte mayor, y que me hace pensar en una tradición que bien pudo entregarnos una de las más contundentes antologías de soneto peruano: Carlos Augusto Salaverry, González Prada, Chocano, Lora y Lora, Vallejo, Espelucín, Gustavo Valcárcel, Alfredo José Delgado Bravo, Horacio Alba, Torres Ortega, Mario Florián, Chariarce, Inés Cud, Pedro Morote, Arturo Corcuera, Lorenzo Elguero, han desarrollado en sus obras esta composición poética que tuvo en el Marqués de Santillana don Íñigo López de Mendoza, el primer cultor de esta forma clásica italiana. Son 10 sonetos con los que Marco Antonio me da esa sensación, nos prepara para que ingresemos a sus poemas de métrica variada. 39 composiciones con las que nos enfrentamos a un poeta diestro en el manejo del lenguaje, con el que sabe cómo aterrizar sus emociones. Si bien los temas son variados, no podemos dejar de sentir al hombre y su angustia, a la tristeza, a la nostalgia como escenario de sus preocupaciones, poemas al desdén, a las almas colectivas, al tiempo, a las hondas preocupaciones del porqué, a los ojos, a la noche y a los sueños. Una múltiple variedad de registros que no distraen al creador de ese estilo con el que aprendimos a reconocerlo. El suyo, sin embargo, no es el resultado de la confrontación social con la estética. En su estilo fluye natural ambas vertientes, ambos contenidos, y eso es lo que lo diferencia rotundamente de los miembros de su generación. Marco Antonio Corcuera es social y es estético. Su poesía no se redujo nunca al panfleto ni a la expresión pueril. Su formación crítica lo constituye en uno de los poetas que deben leer las actuales generaciones, no solo para vincularse con nuestra historia, sino para trascenderla desde una práctica que ha venido perdiéndose con el transcurso de los años. La preocupación estética no es delicista,
y el rigor crítico y propositivo no castrante de muchos de nuestros científicos sociales. Así llegamos a los textos a los que reunió bajo el título de Poemas breves y de arte menor un conjunto de 33 poemas que no son en su totalidad precisamente breves. Si bien el rigor es el mismo, la tensión es distinta. Me da la impresión de leer a un Marco Antonio Corcuera que crea con la serenidad de un hombre cuya catarsis la hizo en el momento previo a la escritura. Siento a un Marco Antonio al modo zen, específicamente en algunos de los epigramas, y aún más reflexivo, y sobre todo ese dominio de su técnica que tiene la natural conciencia de aquellos hombres que fabulan con la seguridad de la trascendencia. Extravagancias es un libro que llega en un buen momento. Estamos frente a un libro escrito con el vigor de la juventud que nos reconcilia con el poeta comprometido con su contexto histórico y con la preocupación estética propia de los grandes maestros de nuestra lengua. Y es un libro importante porque uno ahora se pregunta qué sucede con nuestros poetas, que nos da la sensación que como que están aislados de lo que acontece políticamente. No tenemos poetas comprometidos, y los pocos poetas comprometidos que hay, ese rigor estético al que me refería no es precisamente algo que cruce sus poéticas. Entonces como que ahí hay una especie de divorcio, ¿no? Sin embargo, yo confío en que libros como Extravagancias van a llegar a los poetas jóvenes, que estoy seguro sabrán aprender mejor que los que nos antecedieron, para poder tener de aquí a mañana poetas con ese mismo compromiso al que Marco Antonio defendió hasta el final de sus días. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por invitarme.